Hola, el día de hoy continuaremos con la historia de elegí un martillo para salvar el mundo. Continuando con la historia, observamos a aquel demonio que se encontraba saliendo del círculo de invocación, mientras que Pequeñín, dándose cuenta de esto, comenzaba a maldecirse. El prota lo reconoció rápidamente. Ese tipo es el comandante de la Legión de la Gula del Cuerpo de las Bestias Demoníacas, una bestia al nivel de un usuario de aura de séptimo nivel. El adorador demoníaco, a pesar de estar pereciendo por la invocación que estaba realizando, se encontraba realmente feliz. El prota, comenzando a imbuir su martillo con aura, se disculpaba por lo que iba a hacer, ya que no podía dejar que ese monstruo vagase libremente por el mundo. El monstruo intentaba salir rápidamente de aquel círculo de invocación. Pequeñín afirmaba que debía de encargarse de él allí y de inmediato. Lanzándose de frente para atacarlo, seguía pensando que debía de hacerlo. El chico terminó realizando un ataque el cual tiene por nombre golpe de rayo. Ataque el cual golpeó con bastante fuerza a la criatura, a la bestia demoníaca, generando así una enorme explosión en toda el área. Un rato después, observamos a una criatura que caminaba lentamente y sobre ella se encontraba un ogro, el cual sujetaba lo que parece ser una pequeña masa en su mano. Eran tres figuras que se encontraban acercándose en ese momento. Comenzaban a preguntar si acaso estaba seguro de que hay sobrevivientes en un lugar como ese. Pero rápidamente se dieron cuenta de que en el centro del cráter se encontraba una persona malherida. Allí se encontraba un pequeño humano, tenían que moverlo lo más pronto posible. Los ogros encapuchados terminaron haciéndole caso al que parece ser su líder, observando cómo Pequeñín todavía seguía inconsciente. Con mucho cuidado terminaron quitándole el arma al chico para luego montarlo sobre el lomo de una de las criaturas en las cuales estaban montados, e inmediatamente partieron de ese sitio alejándose del gigantesco cráter. Un rato después, Pequeñín se encontraba despertando, se preguntaba que en dónde se encontraba, aunque su cabeza le dolía demasiado. En eso, un ogro terminó acercándose al chico y le mencionaba que entonces finalmente estaba despierto. Llamándolo pequeño humano, tenía que levantar su cabeza para mirarlo. Pequeñín le preguntó que a qué se refería con que tenía que mirarlo. El ogro, agarrándolo por las mejillas, le gritaba que ni siquiera podía levantar la cabeza apropiadamente, cosa que sorprendió bastante a Pequeñín. Aquel ogro le preguntaba a Pequeñín si acaso ahora lo podía ver, a lo que el prota confundido le preguntaba si acaso era Yerick. Asustado, preguntaba si acaso Yerick se había convertido en una mujer. Cambiando de escena, una persona encapuchada enojada preguntaba qué era lo que quería decir. ¿Acaso había fracasado? Además, el artefacto valioso, las bombas e incluso los tres ancianos lo emboscaron juntos y aún así fallaron. El informante reportaba que habían visto dos explosiones masivas en el bosque. El anciano comenzaba a mencionar que entonces a qué se refería con que habían fracasado. El informante le dijo que cuando habían llegado los ancianos ya estaban muertos. Ahora cambiamos de escena y vemos al hombre que se encontraba llegando a un gran salón, aunque tenía miedo de entrar a aquella habitación. Sin más alternativa, terminó abriendo la puerta y comenzaba a acercarse. Una voz en el interior de aquella habitación lo terminó llamando número 1, preguntándole qué era lo que estaba sucediendo. Número 1, tumbándose de rodillas en el suelo, afirmaba que había llegado para reportar los eventos recientes. La voz continuaba mencionándole que tenía que acercarse un poco más, justo a tiempo, mostrándonos entonces una mano esquelética de la criatura que se encontraba en el interior de aquella habitación. Afirmaba que había completado la gran técnica. Número 1, lanzándose de rodillas justo delante, afirmaba que lo felicitaba por haber completado exitosamente la gran técnica. La criatura le dijo que sí, pero que había acerca de la misión que le había confiado, mostrándonos la calavera o la cara de esta criatura que es un esqueleto. El hombre aterrado intentaba colocar alguna excusa, pero la calavera le dijo que a juzgar por su expresión algo debió de haber salido mal. El hombre, ahora temblando, comenzaba a mencionar que eso le pedía que por favor le perdonara la vida. Había utilizado todos los medios posibles, pero él era mucho más fuerte de lo que habían anticipado. La calavera le dijo que después de haber fallado en su misión, se atrevía a pararse frente a él y felicitarlo por haber completado su gran técnica. Número 1, aterrado luego de escuchar eso, afirmaba que no, ya que esa no era su intención. La calavera lo observaba fijamente y comenzó a decirle que estaba bien, no había problema con ello, pero el hombre no comprendía a qué se refería. La calavera continuó mencionando que ahora que había completado su gran técnica tenía tanto los medios como el poder. Rápidamente las antorchas en aquella habitación comenzaron a encenderse y número 1 quedó completamente en shock por lo que estaba observando. Aquella calavera se veía realmente monstruosa y poderosa justo delante de él. La criatura comenzaba a afirmar que se había convertido en un lich por la gracia de los grandes y también le otorgaría a él ese poder, ya que para lidiar con él necesitaría tal fuerza. Justo detrás del lich, tres seres comenzaron a emerger del suelo. Número 1, sorprendido, preguntaba si acaso esos son, mostrándonos las tres figuras que comenzaban a acercarse a él lentamente.
El hombre rápidamente se dio cuenta, eran caballeros de la muerte, mientras que el Lich comenzaba a mencionarle que le daría a 2 de ellos. Número 1 comenzó a emocionarse y terminaba agradeciéndole al Lich por lo que estaba haciendo. La criatura le dijo que el tercero sería su propio doppelganger, así que tendría sus mismos poderes, y ahora él se encargaría directamente de la misión del chico Morse, y esa era su última oportunidad. Número 1 le dijo a su señor que lo había entendido y ahora se encargaría de no defraudarlo. Un rato después de que número 1 abandonara aquella habitación, observamos al Lich, el cual comenzaba a decir que era patético. Además, seguía afirmando que al parecer ya era tiempo de comenzar a moverse, y necesitaba prepararse para el siguiente paso. De regreso con Pequeñín, confundido preguntaba si acaso ella es la hermana de Yerick. El joven ogro que se encontraba al lado de la mujer afirmaba que sí, y ella también es su madre. La mujer continuó hablando mencionando que es la líder de la tribu de los lobos juargos, y su nombre es Virel. La mujer comenzó a decirle al prota que Bolt y Saki dijeron que tenían una gran deuda con él, por lo que ella misma le terminó agradeciendo. El prota recordó cuando aquel joven ogro le preguntó si acaso ese es el secreto detrás de que su lobo juargo se haya convertido en un espíritu. Luego de que Pequeñín los ayudara y comenzara a retirarse, el hombre le juraba por su honor que lo ayudaría más adelante. Luego de recordar todo eso, la expresión en el rostro de Pequeñín se volvió un poco sombría. El prota comenzaba a decir que era cierto, ya que había resultado de esa manera, entonces le daría una oportunidad para que pagara la deuda que tenía con él. Pequeñín se preparaba para hacer sus demandas sorprendiendo a ambos orcos. El prota les pidió ayuda para persuadir a Yerick. Bien, ahora regresamos unos cuantos minutos en el pasado. La mujer se presentaba por su nombre, Virel, la líder de la tribu de los lobos juargos. Ella afirmaba que Bolt y Salky le dijeron que tenían una gran deuda con él y le agradecía en nombre de toda su tribu. Bolt le dijo al prota que Salky fue capaz de recuperarse y recobrar su fuerza. Y ahora no pierde ante el más joven y es el más saludable de toda la tribu, por lo cual estaba realmente agradecido. Pequeñín afirmaba que todo había sido gracias al lobo lunar que se había preocupado por los de su clase. Aún así, el prota le preguntaba que cómo había terminado en ese sitio, ya que estaba bastante seguro de que había caído inconsciente. Virel terminó interrumpiendo a Pequeñín preguntándole si acaso creía en profecías, a lo que el chico se encontraba un poco confundido por esto. La mujer continuó relatándole a Pequeñín que de vez en cuando sus hechiceros tienen visiones, y algunas veces dichas visiones se vuelven realidad. Bolt afirmaba que así que la visión esta vez había resultado ser verdad, ¿o no? La anciana respondió que no era así, ya que la noche anterior había visto un destello brillante de luz en el bosque y había pensado que era algo que estaba sucediendo. Y eso no era una profecía, simplemente había sido una corazonada, dejando a Bolt completamente desanimado. Volviendo al tema principal, la mujer le dijo al prota que de ser posible le preguntaba al chico si acaso podría compartir su historia. Y por supuesto las razones por las cuales se encontraba en el bosque. Luego de que Pequeñín contara toda la historia, la mujer se encontraba indignada ya que los adoradores demoníacos intentaban cambiar el destino de ellos, los orcos. Y en resumen, Pequeñín necesitaba la ayuda de estos para que así pudiese convencer a su hermano de que detenga la guerra en curso. Con una expresión seria, Pequeñín le respondió a la mujer que así es. Colocando algo sobre la mesa, la mujer le dijo al prota que había traído algo con ella por si las dudas, a lo que el chico rápidamente quedó sorprendido por lo que estaba observando. Bolt le dijo al prota que aún tiene una gran cantidad de energía demoníaca y supone que era un artefacto bastante fuerte, preguntándole al chico si acaso es así. Pequeñín le dijo que estaba en lo correcto, ya que habían intentado invocar a un gran número de bestias demoníacas, así que él inmediatamente se detuvo y preguntó que en dónde se encontraban sus cosas, y sobre todo dónde se encontraba su armadura. Virel le dijo a Pequeñín que no debía de preocuparse por sus armas, ya que el mejor herrero de toda su tribu las estaba arreglando. El prota le preguntaba si acaso eso es posible. La mujer le respondió que tal vez no puedan hacerlas desde cero, pero parecía ser posible con la función de autorreparación que ya tenían. El prota comenzaba a recordar todos los atributos que tenía aquella masa que le habían entregado, amplificación de choque y función de autorreparación. Aliviado, Pequeñín se encontraba un poco más relajado y ahora se preparaba para tomar aquel artefacto. El prota dijo que entonces tomaría eso e intentaría convencer al gran guerrero. Y aunque quizás no le crean ahora, tenían que detener a la tribu de los rinocerontes negros pase lo que pase. Y además, el líder de Bartor también estaba preocupado por los próximos movimientos de Nergi. Aparentemente estaban tratando de atraer más tribus hacia su lado, y provocar una guerra aún más grande. Virel le dijo al prota que a Nergi lo conocía perfectamente bien. Él había luchado por el título del gran guerrero contra su hermano. Yerick había seguido el camino de un guerrero utilizando artes marciales, mientras que Nergi intentó superarlo con su hechicería. Sin embargo, al final no pudo derrotar a Yerick.
Nergi quería tener los poderes que solamente se le otorgan a los grandes guerreros, pero no pudo superar a Yerick por su cuenta, y es por eso que renunció a su sueño de convertirse en el gran guerrero, y escogió convertirse en un honorable líder de tribu, o eso era lo que ella había escuchado. Ahora la situación le parecía bastante desconcertante. La mujer le preguntaba a Pequeñín si acaso había conocido a Yerick, a lo que el chico le respondió que a qué se refería, no al menos en persona. Virel le dijo al prota que entonces aún no ha experimentado su testarudez. El prota le dijo entre risas que sí, absolutamente no lo había hecho, pensando que por supuesto que sí, ya que no hay forma de que no sepa lo testarudo que puede llegar a ser. Comenzó a recordar a su compañero en su vida anterior, el cual afirmaba que preferiría morir antes de ir en contra de su código y renunciar a su honor. Pequeñín había comenzado a maldecirlo, afirmando que ese no es el momento para pensar en su código. Incluso Stina se encontraba presente, afirmando que era realmente testarudo. El prota continuaba mencionándole que tenían que atacar al enemigo ahora mismo para completar su misión. Yerick respondía que preferiría morir antes de comenzar una pelea deshonrosa. De regreso al presente, Pequeñín pensaba que bueno, aparte de eso sobre el código y el honor era un tipo decente. Virel terminó llamando la atención de Pequeñín y le dijo que le iba a dar una advertencia, Yerick no confiaría en él. A lo que el chico confundido le preguntó que a qué se refería. La mujer, como si fuese Yerick, repetía sus palabras, preferiría morir antes de romper su código, interviniendo en una pelea entre las tribus, eso es lo que él diría. Pequeñín, luego de escucharla, comenzó a pensar que eso es molestamente similar. Levantándose, Virel le dijo a Pequeñín que si existe la más mínima posibilidad de que tenga que ir contra su código, escogería evitarlo. Pero aún así alentaba a Pequeñín a que hiciera su mejor esfuerzo. Virel le dijo a Pequeñín que si se encontraba en lo correcto, entonces su tribu había criado a un gran guerrero, así que podían quedarse completamente tranquilos, ¿verdad? Y especialmente por el favor que le debían, terminaría enviando a Bolt con Pequeñín. Virel le dijo a su hijo Bolt que fuera con Pequeñín para que reportara lo que vio junto a ella, a lo que el chico inmediatamente acató las órdenes de su madre. La mujer continuó mencionando que incluso si Bolt lo acompañaba no sería algo fácil y probablemente debería de pensar en una alternativa. Pequeñín le respondió a la mujer que ya la había hecho. Un rato después nos encontramos en otra área donde otros orcos se encontraban cabalgando sobre unos jabalíes rojos. La chica que había peleado contra Pequeñín anteriormente moviéndose junto a su grupo afirmaba que ya estaban a punto de llegar, solamente quedaba una corta distancia a Sabator. Y ahora, esa guerra en la cual también habían peleado humanos era una completa blasfemia para ella. Un gran guerrero daría lo mejor de sí mismo para poner fin a una guerra equivocada. Justo en ese momento, uno de sus compañeros, llamándole la atención a la chica, le dijo que arriba se encontraba la tribu de las Águilas Amarillas. Confundida, la chica preguntaba qué demonios era lo que estaba ocurriendo, observando hacia el cielo y notando cómo algo comenzaba a caer directamente hacia ellos. Tomándolo como un ataque enemigo, era una emboscada de la tribu de Águilas Amarillas. Inmediatamente, numerosas explosiones comenzaron a ocurrir en aquel valle, incluso la chica salió volando por un costado quedando herida tumbada en el suelo. Afirmaba que esos bastardos astutos les habían atacado con ese artefacto extraño. Uno de los orcos que se encontraba sobrevolando por encima con una de las águilas afirmaba que ese humano tenía toda la razón. Sus palabras de que el enemigo vendría directamente hacia ellos y esperaban en el camino hacia Vator era realmente cierto. La chica levantándose comenzaba a insultarlo, colocándose en guardia le preguntaba si acaso finalmente había traicionado el honor de los orcos. Incluso le pedía que empuñase un arma apropiada y luchara contra ella de una buena vez. El orco le preguntó que por qué debería de hacerlo cuando tiene un arma maravillosa justo en sus manos. Además, el honor pertenece a los ganadores. Y no es alguien como ella que terminaría perdiendo la vida pronto. En ese momento, algo se acercaba por detrás del orco utilizando un gran martillo, ya sabemos de quién se trata, el cual terminó arrebatándole la bomba de la garra al águila. E inmediatamente la hizo explotar cerca del ave para que su jinete comenzara a caer al suelo. Los demás que observaban esto se encontraban confundidos. Uno de los orcos solamente pudo ver cómo un martillo se dirigía directamente hacia su cara, mientras que la chica se encontraba confundida por lo que estaba observando. Vio cómo otro orco comenzaba a desplomarse hacia el suelo con sus extremidades completamente amputadas. Pequeñín se encontraba cargando directamente hacia la tercera águila, mientras que el orco se encontraba asustado y le pedía al chico que esperara un momento. Pequeñín le preguntó si acaso esas eran sus últimas palabras, mostrándonos después la explosión donde se encontraba aquella águila. Mientras Pequeñín se alejaba, observaba cómo los orcos comenzaban a desplomarse en el suelo, aunque estos no se encontraban sin vida, sino que sus extremidades habían sido amputadas. La chica aún así se encontraba en guardia y preguntaba qué demonios era lo que estaba ocurriendo. Justo en ese instante observó hacia atrás.
Un orco terminaba llamándole la atención a Pequeñín y afirmaba que eso era una pelea entre orcos. Y ya le había dicho muchas veces que no podía simplemente unirse a la pelea, era Bolt que venía junto a su compañero acercándose a donde estaba Pequeñín. El prota le preguntaba a Bolt que por qué no lo podría hacer, ya que él ni siquiera es un orco y solamente quería salvar a una amiga. El prota le había dicho a la chica que había pasado mucho tiempo sin verla, llamándola por su nombre, Narn. Emocionada, la chica le dijo a Pequeñín que era realmente bueno verlo, llamando al prota pequeño amigo y causando que éste se enojara un poco. Tiempo después, durante la noche, mientras se encontraban junto a una fogata, Bolde mencionaba a la chica que aunque sus oponentes recurrieron a trucos baratos, sus camaradas terminaron perdiendo la vida honorablemente. Así que no debería de estar triste por ellos. Nar se encontraba completamente en silencio y con una expresión sombría, mientras que Bolt terminaba observando fijamente a Pequeñín. Luego de exhalar, la mujer comenzaba a preguntar si acaso nos estaban retrasando demasiado por su culpa en ese momento. Pequeñín le respondió que no había problema, ya que incluso si hubiesen llegado ese día habría sido demasiado tarde para encontrarse con el gran guerrero de todos modos. Aunque, por cierto, el prota le preguntaba si acaso estaba segura de esa fogata al aire libre. Bolt le respondió a Pequeñín que no debía de preocuparse, ya que los orcos no pelean durante la noche y es considerado algo deshonroso. Pequeñín le dijo a Bolt que aún así las cosas son un poco diferentes ahora, ya que tienen a humanos de su lado que tendieron emboscadas, y sospechaba que también son responsables de las estrategias de guerra. Bolt le preguntaba al prota si entonces debería de apagar el fuego. Nar comenzó a decir que no serían capaces de regresar allí tan rápidamente, a lo que el prota le preguntó que por qué decía eso. La chica dijo que el campo de batalla más cercano es el río Ludels, de donde provenía ella, pero estaban bastante lejos de ese lugar. Y la base de la tribu de las águilas estaba incluso mucho más lejos, así que probablemente no se arriesgarían a atacarlos nuevamente. Bolt le preguntaba a la chica que por qué se encontraba dirigiéndose hacia Vator de todos modos. La chica le dijo que era para detener esa guerra que iba contra todas las leyes y códigos, e iba en camino a encontrarse con el gran guerrero. Esto último terminó llamando la atención de ambos chicos ya que no se lo esperaban. La chica comenzaba a relatar que hace tiempo la tribu del rinoceronte negro y la tribu del rinoceronte blanco se encontraban en una alianza con la tribu de las águilas amarillas, la tribu de las rapaces azules y la tribu de los hipopótamos azules. Y habían comenzado una guerra de conquista donde su tribu se opuso a esa guerra por supuesto. Y junto con la tribu del lagarto rojo y la tribu del león azul de su lado, se prepararon entonces para contraatacarlos. En el proceso se encontraron con un humano y fueron capaces de lograr capturarlo. Pero cuando se encontraban interrogándolo le preguntaban al humano que por qué estaba participando en una guerra entre orcos, a lo que aquel hombre, que ya sabemos que es un adorador del diablo, afirmaba que era para un nuevo mundo. Los orcos presentes al escuchar eso no comprendían a qué se refería, pero al parecer uno de ellos pudo notar claramente qué era lo que estaba por ocurrir para luego mostrarnos una enorme explosión. Nar afirmaba que la explosión realmente había sido enorme, pero el líder de la tribu Batar había resultado ileso. Pequeñín comenzaba a relatar que hasta donde sabía el líder de la tribu Batar había perecido en esa guerra. La chica dijo que aún así algo extraño había sucedido, y era que los restos humanos, pero el prota completó lo que ella iba a decir, comenzaron a pudrirse, y además desprendían un olor horrible, causando que la chica se alarmara por las palabras del prota. Le preguntaba a Pequeñín si acaso ya sabía acerca de eso. El prota le dijo que quería hablar con el gran guerrero por esa misma razón. Comenzaba a pensar que ahora estaba seguro de que los adoradores demoníacos estaban planeando hacer algo con los orcos, y ahora debe de averiguar rápidamente la ubicación de la reliquia de los orcos, pero para eso primero tenía que convencer a Yerick. El prota comenzaba a decir que ya las cosas resultaron de esa manera, entonces tenían que hablar juntos con él, preguntándole si acaso estaba de acuerdo. Bolt le dijo al prota que no, ya que Nar debería de regresar y tratar sus heridas, y ellos hablarían directamente con el gran guerrero. La chica furiosa le dijo que no debía de decir tonterías, ya que definitivamente cumpliría con la orden de Batar. Bolt le preguntó que entonces qué pasaba con su jabalí, sus heridas son bastante profundas, ¿qué pasaba si su animal del alma terminaba pereciendo? Enojada, la chica le gritaba que Yaraltai no moriría por esos simples rasguños, aunque no podía decir lo mismo de su animal viejo. Enojado, Bolt le preguntaba que a qué se refería, ya que Salky era mucho más fuerte que su viejo jabalí. Y además le preguntó a la chica que por qué llamaba a su animal del alma Yaraltai, lo cual se traduce como comida de emergencia. El jabalí al escuchar ese nombre se encontraba confundido, mientras que ambos orcos se encontraban peleando. Pequeñín los observaba un poco incómodo. Pequeñín luego de eso le preguntaba al lobo lunar si acaso no le había colocado a él un nombre bonito. Nar comenzó a meter la mano entre sus prendas, afirmando que había traído algo consigo por si acaso le resultaba ser útil. Al observar lo que la chica estaba mostrando, Pequeñín afirmaba que eran piezas de carga profundizadas y por supuesto que serían de mucha ayuda. Nar le preguntaba a Pequeñín qué era eso, ¿acaso sabía que era ese artefacto?
El prota le dijo que esas fueron utilizadas durante la rebelión del Imperio, y ahora si decían que ellos estuvieron utilizando esos artefactos definitivamente ayudarían a convencer al gran guerrero. Tiempo después nos encontramos en el castillo de Batar. Pequeñín preguntaba si acaso siempre hubieron tantos humanos dentro del castillo orco. Bolt comenzó a decirle al prota que había escuchado que muchos humanos se refugiaron allí luego de que la guerra estallara. Y esa zona no solamente es neutral, sino que también estaba prohibido hablar sobre la guerra. Pequeñín preguntó que a qué se debía eso. Bolt le dijo al prota que era debido a que el señor de los orcos, Bator, quien había unido a todos los orcos, estaba enterrado en ese sitio, y sus leyes así lo establecen. Pequeñín preguntó si acaso la ley no aplicaba para ellos también en ese sentido. Nar le dijo a Pequeñín que no se encontraban allí para discutir sobre la guerra, habían venido para exponer sus trucos sucios y sus planes. El prota preguntó si acaso no pudieron pedirles entonces que los dejaran pasar primero ya que era algo urgente. Bolt le respondió al prota que no podían hacer eso, ya que el código les dice que permanezcan en orden. El prota, dándose golpes en la cabeza, comenzaba a decir que todos iban a perecer debido a ese maldito código, pensando que incluso Yerick no fue en contra del código hasta el final. Incluso comenzó a recordar lo que le estaba diciendo su compañero: el código es simplemente una herramienta para encadenar y reprimir los instintos naturales de los orcos. El prota le preguntaba a su compañero si acaso le estaba diciendo que el código que intentaba mantener con tanto esfuerzo son solamente sus grilletes. ¿Acaso estaba bien que el gran guerrero dijera algo como eso? Yerick le dijo al prota que solamente le estaba diciendo la verdad, ya que los orcos dependen fuertemente de su deseo excesivo de luchar y de sus instintos. Y sin el código no era nada diferente a las bestias ordinarias. El prota preguntaba si entonces esa es la razón por la cual las tribus de bestias valoran tanto el código. Enojado, Yerick le dijo al prota que si los comparaba una vez más con esas bestias terminaría arrancándole la cabeza. Aunque luego de exhalar le dijo al prota que no tenía sentido criticar el código ahora, y eso debido a que ya no quedaba nada a qué regresar. El prota se encontraba pensando en ese código. Cambiando de escena, una persona se encontraba preguntando si acaso intentaba corregirlo a él, el protector del código. Un orco le respondió que por supuesto que no, ya que solamente quería obtener una respuesta clara. Pero luego de eso, de un simple puñetazo salió volando rápidamente de aquel sitio. El orco aterrizó justo delante de los presentes. Yerick, enojado, le gritaba al orco que fuera y le dijera a Nergi que si tanto quería legitimar la guerra, entonces nunca debió de haber roto el código en primer lugar. Observando al orco inconsciente, Nar dijo que por su tatuaje podía decir que es un chamán de la tribu de los rinocerontes negros, y parece que es el mensajero de Nergi. La chica preguntaba si acaso la tribu del águila amarillo había bloqueado el camino para que él pudiese convencer al gran guerrero primero. Pequeñín comenzó a decir que bueno, al parecer no se encuentra en condiciones para transmitir el mensaje del gran guerrero, y que habrá dicho para ser golpeado de esa manera. Bolt dijo que lo importante es que los resultados no se ven bien. Luego de ello terminaron dándole la bienvenida a los recién llegados. Nargi de la tribu del jabalí rojo y Bolt de la tribu de los lobos juargos, y además esa persona, el pequeño humano. Pequeñín terminaba saludando al gran guerrero de los orcos, su nombre es Pequeñín. El prota enojado se preguntaba por qué todos ellos lo terminaban llamando pequeño. Yerick les preguntó qué era lo que los traía hasta donde estaba él. Pequeñín le dijo que se trataba de, pero rápidamente se dio cuenta de que había un brillo que le resultaba ser bastante familiar. Al observarlo se preguntaba si acaso esa es la reliquia. ¿Ese bastardo estaba utilizando la reliquia como una lámpara? Yerick le preguntó a Pequeñín qué era lo que estaba ocurriendo, a lo que el chico le respondió que no era nada. El prota comenzaba a afirmar que al menos ahora conocía la ubicación de la reliquia, y supone que era más seguro dejarla al lado del gran guerrero después de todo. Nar comenzaba a llamar la atención del gran guerrero, afirmando que la guerra en curso no era una guerra de honor, y le pidió al gran guerrero que por favor detuviese la guerra. Al escucharla, Yerick preguntaba si acaso estaba hablando sobre la guerra frente a él ahora mismo, desprendiendo un aura asesina en el acto. La chica le dijo que no se trataba de eso, pues esa guerra ha comenzado debido a los adoradores del diablo, así que la guerra nunca ha estado bajo la protección del código. Yerick preguntaba por las evidencias de sus afirmaciones. La chica le respondió que habían sido atacados por orcos que estaban siendo ayudados por los adoradores del diablo y además uno de esos bastardos fue capturado después de la batalla, aunque finalmente terminó explotando. Yerick afirmaba que las palabras no contaban como evidencia, tenía que mostrarle las pruebas.
Acercándose, la chica le dijo que tenía que echar un vistazo a ese artefacto el cual utilizaron para atacarla. Jerick, observándola, mencionaba que eso era interesante, pero aún así no sería suficiente. Bolt, desde la parte de atrás, llamando la atención del gran guerrero, afirmaba que eso es un artefacto que ellos también utilizaron, aunque daba energía demoníaca y le pedía que por favor lo comprobara. Jerick le preguntó a qué se refería con energía demoníaca, pero era difícil para él encontrar evidencia del vínculo entre ellos solamente a través de esos objetos. Dándose golpes en la frente, Pequeñín se encontraba pensando que allí iba él otra vez con su testarudez. Jerry comenzaba a decir que hablaba como el protector del código, nunca haría nada que el código no requiriera que hiciera. Así que tenía que salir y encontrar más evidencias, pero en ese momento Pequeñín comenzaba a acercarse llamando la atención de los presentes. El prota afirmaba que entonces él se encargaría de presentar las evidencias. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.